un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Podrías pensar cuál es el día en tu vida en que has sentido más miedo? ¿O cuál es el momento en el que has sentido más miedo, que has estado más aterrorizado? Bienvenido, bienvenida a este devocional en casa. Mi nombre es Sebastián y hoy voy a estar acompañándote en este tiempo de devocional. Y bueno, vamos a estar aprendiendo también a responder a la palabra de Dios. En la parte de abajo vas a encontrar un espacio donde puedes incluir tus comentarios o peticiones de oración en la caja de comentarios precisamente. Entonces, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a leer el texto narrativo que nos concierne hoy, que es Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Vamos a leer solamente los primeros 3 versículos. Entonces vamos allí. Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 3. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Estos eran los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Vamos a leerlo una vez más, como contextualizando lo que ocurre allí. Voy a leerlo una vez más. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Estos eran los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Esto en otras versiones podemos encontrarlo como: que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Eso le estaba diciendo a Elías, esto le mandó a decir. Entonces dice la palabra de Dios que Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Vamos a seguirnos poniendo en contexto con esta palabra, con esta historia narrativa de hoy. Y bueno, de acuerdo a esto podríamos decir: ¿quién era Acab? ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era Baal? ¿Y quién era Elías? Pues bueno, vamos a responder poco a poco a ello. Acab era el rey de Israel. Podríamos decir en ese momento el poderío y la autoridad que tenía Acab en ese momento. Si nos referimos a Jezabel, Jezabel era su esposa. Y bueno, también nos nombran ahí, quizás incluso lo podemos encontrar en unos textos antes, a Baal. Baal era el dios de la fertilidad, era un dios de la fertilidad que se creía capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Entonces, bueno, acá ya más o menos con estos 3 personajes, pero hay un personaje acá que nos falta. De hecho, hay otro más, muy importante, pero el que sigue sería Elías. Elías era el profeta de Dios y era el único que quedaba de todos los otros profetas porque ninguno estaba ya vivo. Entonces, él era el único que quedaba. Entonces, bueno, como contextualizando y entendiendo un poco esto, ¿qué era lo que había hecho Elías? Que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. ¿Esto cómo sucedió? Bueno, esto lo encontramos en el capítulo 18. Vamos a contextualizar un poquito con esto, porque al Elías ser un profeta de Dios, pidió a los profetas de Baal, que eran 450 hombres, nos nombra el texto bíblico, y Elías les pidió a ellos, como dice, los retó, ¿cierto? Y les dijo que escogieran un novillo.
que ese novillo lo sacrificaran. Entonces, y lo pusieran sobre la leña. Pero él puso una condición también sobre esto, sobre esta propuesta que está haciendo Elías, y es que no le pusieran fuego a esa leña, que tomaran un novillo, lo sacrificaran y no pusieran fuego sobre la leña. Luego les pidió que invocara el nombre de su Dios. Elías manifestó que él iba a hacer lo mismo, él solo, recuerden que los profetas eran 450, y que él solo iba a hacer este sacrificio también. Entonces, el reto, digamos, él entregó estas instrucciones y el reto fue: el que responda con fuego, ese será Dios. Entonces, los retó y los desafió a ellos con ese Dios de Baal, y él iba a hacer lo mismo con nuestro Dios. Entonces, lo que sucedió, digamos, pues sorprendente después lo que sucedió frente a esto, y es que Elías le pidió a los profetas de Baal que lo hicieran primero. Pues esto se tomó desde la mañana hasta el mediodía y no hubo respuesta. De hecho, Elías tenía como unas respuestas, si uno ve en el texto bíblico, tenía unas respuestas como burlescas porque su Dios no respondía, y aparte de ello, estos profetas se cortaban pensando que con esto ese Dios iba a responder. Entonces, esto es sorprendente después lo que ocurrió con eso, porque después de ese tiempo de espera, Elías invoca a su Señor con unas palabras hermosas y muy significativas que me encantaría que la leyeran en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Y cayó fuego del Señor, que no solo consumió el holocausto que fue preparado, que será el que hablaba ahora, sino que consumió las piedras, el polvo, y secó toda el agua que tenían en la zanja en ese momento. Entonces, este fuego que cayó del cielo consumió absolutamente todo, y después de esto, todos los profetas que habían hecho este holocausto, que lo habían hecho para Baal, todos fueron ejecutados, ya que no hubo respuesta, y los que estaban alrededor admitieron que Él era Dios, que el Señor de Elías era Dios. Esto se hace muy interesante, y por eso, entendiendo quién es Acab, que era el rey de Israel, pero no era un rey muy bueno ni muy ejemplar que digamos. De hecho, dice la palabra que de todos los reyes que venían antes de Acab, él fue, digamos, el que más afectó el reino y el que adoró más dioses. Entonces hizo todo el mal que pudo de todos los reyes que venían detrás de él. Entonces esto fue lo que provocó a Jezabel, que era una mujer que adoraba a Baal, provocó a Jezabel para amenazar a el profeta Elías. Esto fue lo que provocó notoriamente que fueron ejecutados todos esos profetas. Y además, después de eso, en ese capítulo 18, finalmente lo que ocurre es que había un tiempo de sequía y vino una gran lluvia, porque la mano del Señor estaba sobre Elías. Y Elías, pues, con la intervención del Señor, provocó también que llegara lluvia en un tiempo de sequía. Entonces, bueno, todo esto ocasionó que Elías fuera amenazado por Jezabel, esposa del rey Acab, un hombre poderoso en ese momento. Y lo que ocurre después de esto, después de esta amenaza, es que Elías tuvo miedo, como lo indicamos en la palabra, como nos muestra la palabra de estos 3 primeros versos. Se levantó y se fue para salvar su vida. Después de todo lo que ocurrió, salió corriendo con miedo y huye notoriamente. Luego de esto, el Señor lo alimenta en 2 ocasiones de una forma muy generosa y muy especial. Y
A pesar de que esto ocurre, Elías se entra en una cueva. En 2 oportunidades, el Señor le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? 2 veces le pregunta el Señor. Y Elías le responde y luego el Señor le da unas instrucciones para ungir al rey de Aram, al rey de Israel y a un profeta. Entonces vemos notoriamente que Elías sale de esa cueva y también el Señor termina diciendo que dejará o preservará la vida de 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal. Eso es como contexto de nuestra historia memorable del día de hoy, Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Ya volvemos. Contempla al Rey que salva, tu gran intercesor. Acércate en asombro, su cruz tu paz compró. Descansa de tu lucha, encuentra gracia en él. Aquel que acude a Cristo, lavado y limpio es. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Seguimos en este devocional en casa y de acuerdo al acróstico que venimos practicando en este devocional, empezamos con la letra C de confesión, ya contextualizando el texto narrativo de esta historia memorable. Vamos entonces con confesión y les pido que vayamos al verso 3 de este Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos al verso 3 a leerlo. Dice el verso 3: Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Bueno, ¿cuántas veces hemos sentido nosotros miedo? Quizás un miedo, podríamos catalogar el miedo como por niveles, un miedo muy alto de terror, de estar muy atemorizados. Y bueno, acá hay una respuesta de Elías de tener un miedo quizás en un nivel alto, porque tuvo también una acción frente a eso, se levantó y se fue para salvar su vida porque había venido una amenaza de Jezabel y de parte de un rey, de la esposa de un rey poderoso y de una mujer que adoraba a Baal y fueron ejecutados 450 profetas que lo adoraban. Entonces esto ocurrió y por supuesto Elías salió corriendo a salvar su vida. ¿Cuántos de nosotros quizás no lo hubiéramos hecho también? Pero bueno, esto es una amenaza de muerte directa. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido amenazados por otras circunstancias de la vida y que quizás queremos salir corriendo también, tomar decisiones, aún decisiones que saben que nos van a afectar, que van a afectar nuestra familia, todo lo que tenemos alrededor y cómo nosotros ese miedo quizás nos encapsula, a otros nos paraliza, nos debilita, a otros los acelera, les da ansiedad,
se toman diferentes acciones frente a ello, otros empiezan a gritar, otros callan. Cuando tenemos miedo ocurren muchas cosas, y en esto lo que ocurrió con Elías fue, se levantó y se fue. Yo creo que es bueno que podamos orar por los miedos. Yo creo que yo he podido experimentar varias veces el miedo en mi vida. Las 2 veces que he podido experimentar los miedos fueron cuando una persona muy cerca de mí falleció, murió. Me sentí muy afectado, estaba muy joven cuando eso ocurrió. Y también cuando mi esposa en algún momento también se enfermó y pensé que ella de pronto se iba a ir, y eso también me afectó notoriamente, que hubo reacciones en mí que llevaron a entender que tenía miedo. Y bueno, ¿cómo vemos esto y cómo nos muestra la Biblia sobre el miedo? ¿Será esto malo? ¿Será esto bueno? ¿Será una reacción normal? ¿Será que estamos quitando los ojos de Cristo? ¿Será que nos enfocamos en las realidades solamente? Bueno, pues vamos a orar, orémosle al Señor y confesemos. Yo debo de confesar que soy miedoso y que también personas que alrededor veo que no lo manifiestan. Hay veces incluso yo tampoco, digo que no soy miedoso, pero cuando lo tengo se me nota. Y bueno, orémosle a nuestro Señor por estos miedos, porque los miedos sí muestran incredulidad, demuestran que nuestro Dios no está presente en los momentos, demuestran que alejamos la vista de Él. Y bueno, por ello vamos a orar y confesemos cómo nos parecemos a Elías en esto. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos muestras en tu palabra un hombre miedoso, un hombre amenazado por alguien poderoso, un hombre que huye, un hombre que se esconde, y cómo tú reaccionas frente a ello. Yo quiero pedirte perdón especialmente por mí, Señor, porque soy miedoso, porque hay veces no lo manifiesto ni lo digo, pero sí lo soy. Y te pido perdón porque en esos momentos, en los momentos en que yo he sentido, que lo compartí ahora, en que yo he sentido más temor, es porque me he sentido alejado de ti, porque yo mismo me he alejado. Yo quiero pedirte perdón por ello, porque muchos de los seres humanos somos así también, a nivel general. Quiero pedirte perdón por ello, porque en tu palabra dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Señor, gracias por esta palabra, porque entendemos que en el temor pecamos también, que involucra castigo, porque nos sentimos solos, abandonados por ti, cuando no es así. Yo pongo en tus manos esto, te pido perdón, Señor, y espero que podamos confiar más en ti, que yo pueda confiar más en ti. Gracias por tu palabra que nos afirma, nos exhorta, nos redarguye, nos anima. Gracias, Señor. Esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a escuchar esta canción, vamos a meditar en ella, alabar a nuestro Señor, y seguimos con la otra parte de nuestro devocional en casa. Al abrigo del Señor Altísimo habitaré, a la sombra del Omnipotente Rey descansaré. Si la enfermedad acecha, si hay plaga por
estaré, en Jesús me esconderé. En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. Bueno, seguimos en este devocional en casa y precisamente del acróstico seguimos con la A de adoración. La A de adoración nos lleva a mirar al Señor en esta historia narrativa, en esta historia memorable, en donde podemos ver al Señor en su generosidad. Vamos a verlo entonces en el verso 5. Dice en el verso 5, levántate, come, le está diciendo el Señor a Elías, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Luego el Señor le dice otra vez en el verso 7, levántate, come. Y en el verso 8 dice, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Ahora les nombraba en la primera parte que el Señor le entregó a Elías 2 veces comida y lo podemos ver en este texto, en el verso 5 y en el verso 7 y en el verso 8, cómo esa comida le ayudó a Elías para caminar 40 días y 40 noches. Acá vemos al Señor, pues ¿cómo lo vemos? Un Dios generoso, un Dios bondadoso, pero lo más especial con todo esto, un Dios fiel, porque a pesar de los miedos de Elías, a pesar de que se levantó y huyó, después se escondió, vemos cómo el Señor lo provee de todo lo que él necesita, cómo el Señor lo levanta. Entonces vamos a orar y adorar al Señor porque podemos ver un atributo muy especial de Él, que es su fidelidad y dentro de ello generosidad y bondad. Vamos entonces a orar para adorar al Señor. Señor, gracias porque acá, como vemos de tu generosidad con Elías, vemos de tu generosidad, Señor, de tus bondades, las vemos en nosotros también, en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de tu iglesia, Señor. Lo vemos ahí, tu generosidad, tu bondad y tu amor. Gracias, Señor. Bendigo tu nombre, te alabo, Señor, porque eres bueno y bondadoso, porque hemos podido ver, Señor, cómo tú provees de todo lo necesario, Señor. Gracias, y así mismo hiciste con Elías, a pesar de Elías, a pesar de lo que estaba ocurriendo con él, como tú eres un Dios proveedor, Señor. Gracias, yo quiero alabarte y bendecirte. En Proverbios 3, del 5 al 6 también dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Gracias, Señor, porque lo que necesitamos es confiar en ti de todo corazón, no en nuestra propia prudencia, no en lo que nosotros creamos. Y de acuerdo a ello, tú enderezas nuestras veredas, así como lo estabas haciendo con Elías. Gracias por tu fidelidad. Has sido bueno, generoso y bondadoso conmigo también. Gracias, gracias, Señor. Bendigo tu nombre y te doy muchas gracias. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ora también al Señor, si tú consideras que Él también ha sido generoso contigo. Ora al Señor, aprovechando esta canción
que vas a escuchar para que entremos en otro tiempo del acróstico. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Yo te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Entramos en el momento de súplica y para ello te pido que leamos el verso 9 de esta historia memorable que venimos leyendo de Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versos 9 y 10. Vamos a leerlos allí. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Amén. Bueno, esta es una respuesta que está entregando Elías a cuando el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en esa cueva, Elías? Y la respuesta que me llama, pues la respuesta que él entrega inicialmente y que me llama la atención es que dice en esta versión, Nueva Biblia de las Américas, dice: he tenido mucho celo por el Señor. En otra versión podemos encontrar que dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. En otra dice: he servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso. Esta es una respuesta muy sentida, es una respuesta en la que se refleja lealtad, a pesar del miedo que está sintiendo Elías, que está dentro de una cueva. Es una respuesta que también trae reverencia, y Elías entiende quién es el Señor. Entonces yo les pido que vayamos en oración, en súplica, precisamente por esto, que el Señor nos prepare, que el Señor nos ayude para que nuestros corazones sean leales a Él inicialmente, más que a lo que podamos tener alrededor o a las situaciones que lleguen, que podamos ser leales y entender quién es Dios, quién es nuestro Señor. Entonces, para ello les pido que oremos. Vamos allí en súplica. Bueno, Señor, esta palabra nos ayuda tanto a entender cómo hay una respuesta del hombre a ti, cómo hay una respuesta que a pesar del miedo, este hombre sabe quién eres tú, este hombre reconoce que tú eres Dios. Yo te doy gracias por eso, por esa palabra, por esa enseñanza y a una exhortación que nos traes en tu palabra, de entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener unos corazones leales, Señor, especialmente a mí y al que nos está viendo, que nos está escuchando. Yo te pido, Señor, que podamos tener corazones
reverentes a ti, porque esta respuesta que entrega Elías es de un corazón que te conoce, reverente, que la respuesta en acción es una respuesta muy humana de miedo, quizás una respuesta pecaminosa, pero también hay reverencia a ti. Me consume mi amor por ti. He tenido mucho celo por el Señor. Gracias por esa respuesta. Cuánto anhelamos que en oración hayan respuestas así a ti, Señor. Respuestas leales, respuestas reverentes. A un Dios todopoderoso, a un Dios trascendente, inmanente, un Dios creador. Gracias, Señor, por el aprendizaje y te suplico por corazones, por el mío y por los hermanos que me ven, las personas que están en el extranjero, que están lejos, que me están viendo, que yo te pido que tú puedas desarrollar y hagas construir corazones, Señor, leales, Señor, y reverentes a ti, como es la respuesta de Elías. Gracias, Señor. Pongo esto en tus manos y qué mejor que en tus manos, Señor. Gracias, bendigo tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces seguimos con este devocional en casa. Aprovecha esta canción, alaba al Señor y continuamos para ya ir llegando al final de este devocional. Bueno, ya vamos llegando a la recta final de este devocional en casa y entramos en la última A, que es de acción de gracias. De acuerdo a este texto, ¿qué acción podríamos tomar? ¿Qué podríamos hacer de acuerdo a este texto? Pues bien, yo pensaba en esos momentos de temor, quizás yo nombraba dos de los que he sentido más temor. ¿Cómo podemos acercarnos a nuestro Dios? ¿Cómo podemos tener esa comunicación con nuestro Señor? Miren la respuesta que tuvo Elías en este texto. Si vemos todo el texto narrativo, hay una respuesta de Elías. En el verso 4 dice: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Básicamente la traducción de esto podría ser: me quiero ir ya o me quiero morir. ¿Y cuántas veces, quizás puede ser que no lo hayamos dicho o sí lo hayamos dicho, cuántas veces lo hemos pensado? Basta ya, Señor, ya no más, llévame, me quiero ir contigo, o más preciso, me quiero morir. Cómo en esos momentos de miedo, de terror, de tanta tensión, podemos comunicarnos con nuestro Señor. Pues si vemos a lo largo de este texto bíblico, Elías estuvo comunicándose con el Señor, y a pesar de su miedo, a pesar de irse corriendo, a pesar de entrar en una cueva, Elías escuchó
Elías estuvo allí. Elías superó ese miedo y siguió la instrucción que el Señor le dio finalmente de ir a ungir a 2 reyes y a un profeta. Entonces, de acuerdo a esto, yo los desafío, te desafío a ti que me estás viendo, para que en algún momento, si en este día o a lo largo de la semana o del mes, sentimos temor, sentimos que se nos cerraron las puertas o que ya nos vamos a morir o que sufrimos de una amenaza de muerte, que podamos ir al Señor, que podamos ir al Creador. ¿Cuánto podemos evitar al hacer esto? Al ir en oración, ¿cuánto podemos evitar? Yo los desafío a ello y yo también me desafío a hacerlo, a ir a nuestro Señor en momentos como este, que el Señor nos ayude a poder tomar esta acción. Y de hecho, acá podemos argumentar esta acción de gracias con Filipenses 4 del 6 al 7, que dice la palabra del Señor: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos quitar hay veces lo que estorba, como dice Hebreos 12, quitar lo que estorba y fijar los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe? Quitemos lo que estorba, quitemos los miedos, vamos al Señor, respondamos como debemos responder como humanos y que podamos entender la soberanía de nuestro Señor, soberano sobre todo, su majestad, la reverencia que debemos de rendir a nuestro Dios. Yo los desafío a esto y le doy gracias al Señor por este tiempo que me ha permitido tener en este devocional. Si este devocional ha sido de bendición para ti, por favor compártelo. Y bueno, también si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Allí también vas a empezar entonces a recibir constantemente estos devocionales. Y bueno, que el Señor te bendiga. Qué alegría que el Señor haya podido permitir este tiempo de compartir la palabra de Dios y de que aprendamos a responder en oración. El Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.